comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Pues bien, ya son las 12:07 y iniciamos con esto que es Prolet Cult, el motor de la historia, a través de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Les mandamos un muy gran y cordial saludo a toda la audiencia y también a nuestros compañeros Eli y Hayal, que no están con nosotros el día de hoy, ya que están haciendo su examen TOEFL allá, bueno, donde está el examen, donde está en la universidad, ¿verdad? Sí. Pues están en la universidad haciendo su examen y por eso no pueden estar con nosotros, pero igual pues un saludo y nos estarán oyendo en la siguiente semana. Aquí estamos en cabina Braulio y un servidor, Marco Ala Carvajal, y con el tema de el día de hoy. Braulio, nos habías dicho, bueno, a nosotros como grupo, no en general abiertamente, pero sí habías dicho que el día de hoy es el aniversario luctuoso del fallecimiento de un personaje bastante inusual en la historia del marxismo oficial y académico. Sí, hoy, el día de hoy, se cumplen, no sé qué la cuenta de cuántos años se cumplen, pero fue en 1981. 81. Sí. Bueno, en 1981 fallece Paul Matic, señor, Paul Matic padre, perdón. Él fue una figura muy interesante dentro del comunismo, especialmente internacional, pero particularmente en el contexto de la Revolución Alemana de 1919. Es una figura muy controvertida, ¿no? Si alguna vez tienen la oportunidad de leer alguno de sus textos, especialmente si usted se encuentra dentro del espectro político izquierdista, es muy probable que los encuentre bastante controversiales, ¿no? Ya que a pesar de la mayoría de sus textos están enfocados en la política de los años 20, 30, 40, son muy relevantes al día de hoy, especialmente en la cuestión de cómo las posibilidades, ¿no?, del movimiento dentro del izquierdismo y el movimiento obrero, ¿no?, de cómo estos de alguna forma han adoptado un rol más, lo que conocemos como reformismo, ¿no? Pero, o sea, Matic creo que lo entiende más como han tomado un rol esencial dentro del funcionamiento del capitalismo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, en el aniversario de su fallecimiento. Sí, el 7 de febrero del 81 fallece ese señor Paul Matic. Había visto que nació en Polonia, pero Polonia todavía no era considerado un país como tal, entonces está muy apegado en el contexto alemán, como tú mismo dijiste, en la revolución espartaquista y en los desarrollos posteriores. También ha escrito acerca de la revolución bolchevique. Y en nuestro programa de la revolución rusa del 17, en su contexto, hace ya unos meses, habíamos mencionado de que sí había críticas desde la izquierda al proceso revolucionario de los bolcheviques y de todo lo que fue el marxismo-leninismo como tal. Entre estas críticas de la izquierda están las de Paul Matic y otros personajes como Anton Pannekoek, que fue también como una especie de tutor para este personaje del cual vamos a hablar el día de hoy, y que a pesar de que, pues como dijimos, no es el personaje más relevante dentro del canon oficial ni del marxismo o las ciencias sociales, sus aportes, al menos a consideración personal, son bastante valiosos, sobre todo en nuestro contexto actual, que es uno de constante crisis existencial entre la izquierda política, sobre todo desde la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, en la cual pues tenemos el deber imperativo de seguir, entonces pues sí, seguir en la lucha, pero también de replantearnos cómo es que se hace la misma lucha social, la crítica hacia las condiciones en las cuales vivimos y cómo es que luchamos. Aquí tenemos en cabina un tomo que recopila varios de sus artículos escritos en vida, llamado así tal cual Comunismo Antibolchevique, ella haciendo énfasis en el carácter pues
polémico que hay entre este personaje y sus escritos. O sea, como que el comunismo anti-bolchevique, a mí me habían enseñado que comunismo y bolchevique iban de la mano, eran lo mismo y así. Pues para Paul Matic pues no están así. En la introducción que tenemos este texto les voy a leer aquí el primer párrafo. Dice: en febrero de 1981 moría en Cambridge, Massachusetts, Paul Matic. El hecho de que no fuera un santón del marxismo oficial o académico contribuyó lo suyo a que su muerte pasara completamente desapercibida de los medios, casi del mismo modo como su vida y trabajo teórico, centrado en la crítica del capital en proceso, fueron soslayados por los círculos oficiales del debate marxista. Matic publicaría algunos cuantos, aparte de esos artículos, otros libros importantes publicados inclusive por editoriales mexicanas, como lo es Marx y Keynes, el cual pues, hace una crítica a la economía mixta y cómo se inmiscuye en el debate de que si la economía marxista, mixta, pues tiene algún futuro, o si es una especie de camino posible al socialismo, o si permite solventar los males del capitalismo. Pues Matic argumenta que no. En específico, la editorial que publicó ese libro de Matic aquí fue la editorial Era. Me ha tocado verlo, no tengo, pero sí, o sí. No, es otro. Es que me ha tocado verlo en la Ciudad de México, en los libros, en las librerías de viejo, pero pues no lo he adquirido, pues. Y también pues destacamos que Matic es accesible, pues no tan fácil en papel, en texto, sino que más bien es alguien que muy probablemente leas casi exclusivamente desde la web, online, en foros, en blogs que recopilan pues estos artículos de personajes no tan destacados de la historia de la izquierda. Entonces les gustaría comenzar con su biografía. Sí, pues vamos a pasar entonces a decir algunos detalles sobre la vida del señor Matic antes de pasar ya propiamente a los aportes que nos deja, que como ya dijimos se nos hace importante destacar en nuestro contexto actual para pues invitar a la autocrítica y a la reflexión sobre nuestros modos, cómo hacemos la crítica y se organizan las luchas sociales el día de hoy. Bueno, para comenzar esta historia nos tenemos que remontar al Imperio Alemán en el año 1904, en la región específicamente de Pomerania. Actualmente es una región de Polonia. Paul Matic nace en una familia pobre, en un entorno rural. Su padre es un agrícola y su madre se dedica a lavar ropa, es una lavadera. En algún punto de su niñez su familia se muda a Berlín y su padre entra como trabajador en el complejo de manufacturero de la empresa Siemens, ¿no? La que sigue existiendo hasta el día de hoy. Su contexto social de vida de Paul Matic era muy duro. Él vivía con su familia en una sola habitación no recuerdo cuál era el distrito de Berlín, pero en ese momento vive en Berlín, ¿no? A pesar de su situación precaria, los padres de Matic siempre impulsaron la educación de él, de sus hijos, y él asistió a una escuela formal, ¿no? Pues escuela pública. Alrededor de más aproximadamente cuando tiene 10 años, estalla la Primera Guerra Mundial. Su padre es enviado al frente en Bélgica y su madre pues tiene que trabajar aún más, ¿no? Para poder sostenerlos durante la guerra. Se cuenta, él relata que durante este tiempo pues la situación para su familia se volvió mucho más precaria y también para todas las personas en general, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, para hacer cosas como sobrevivir se dedicaba a robar, comida, carbón para mantenerse durante el invierno. Solo para poner en contexto un poco más grande cuál era la situación precaria durante la guerra, se estima que aproximadamente 1 millón de alemanes murieron de hambre durante la Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto pues que tuvo un efecto muy fuerte en la población, que es algo que no se suele hablar mucho, ¿no? Cuando se habla de la Primera Guerra Mundial. Su primer acercamiento hacia la política surge con el
el Círculo de Jóvenes Socialdemócratas en el año 1918, ¿no? Ya para la edad de 14 años, él abandona los estudios y entra como aprendiz también como su padre en una planta de Siemens. Es en este año también cuando estalla en Kiel la Revolución Alemana. Todo comenzó cuando un grupo de marineros, los cuales tenían órdenes de hacer un ataque suicida contra la flota de la Real Británica, ellos se rehúsan a seguir las órdenes de sus almirantes y sus generales y comienzan un levantamiento que rápidamente se expande por toda Alemania, ¿no? Hay que recordar que Alemania es uno de los centros, es uno de los centros industriales más importantes de Europa y también es uno de los centros de lo que en aquel entonces era el movimiento socialdemócrata, ¿no? No existía tanto una diferencia aún entre comunistas, socialdemócratas. Había socialdemócratas más reformistas y demócratas radicales, ¿no? Entre comillas. Pero aquí con este evento se importa de Rusia la idea de los consejos obreros, ¿no? Que ya habíamos mencionado en el programa de la Revolución Rusa. Cuál es su función, cuál es su estructura, pero solamente para recordarlos muy brevemente, estos se diferencian de los sindicatos, los cuales están divididos en profesión, y estos se dedican más a manejar fábricas, ¿no? A manejar toda la producción y romper, ¿no? Con las relaciones sociales de capitalistas, más que intentar como reformarlas o intentar negociar. Como consecuencia de esta revolución ocurre esta fractura ya entre personas que son reformistas y personas que son radicales, ¿no? Y que quieren transformar la sociedad a través de una revolución. El partido más grande en este entonces era el Partido Socialdemócrata Alemán, el cual al comienzo de la guerra en 1914 vota a favor de financiar la guerra, ¿no? Esto crea una decepción enorme, ¿no? O sea, su plataforma estaba basada en estar antibélica y ahora están a favor de financiar la guerra y rendirse ante las autoridades alemanes, y pues eso creó realmente mucha decepción. El primer grupo que se separó del Partido Socialdemócrata fueron los socialdemócratas independientes, y de los socialdemócratas independientes surge la Liga de Espartaco. Matic es uno de los primeros miembros y uno de los más jóvenes de esta Liga de Espartaco, ¿no? Los cuales ya son autoproclamados comunistas, ¿no? Ya no se identifican, ¿no? Con la socialdemocracia alemana. Entre sus líderes de este grupo pues está los conocidos y famosos Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los cuales en el año siguiente, en 1919, serían asesinados por los socialdemócratas. La Liga de Espartacos después se forma en el Partido Comunista de Alemania. Este está dividido en dos facciones generales, ¿no? Una facción que intenta adoptar algunas de las tácticas que delegadas de Rusia, ¿no? Que es participar en los parlamentos y los sindicatos con tal de propiciar una revolución. Y también está una facción antiparlamentarista y antisindicalista. Recordemos que, solamente para poner en contexto, esto es importante para la vida de Matic, que en 1920 Lenin publica un panfleto llamado La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, ¿no? El cual es bastante famoso y sí es bastante publicado. Por ejemplo, ACAL tiene una publicación de esto. Es más accesible que cualquiera de los textos de los conseguistas, ¿no? Aquí Lenin lo que critica es un panfleto dirigido principalmente a la izquierda antiparlamentarista alemana, ¿no? Lo que él critica y dice es que, según él, que queramos o no, las experiencias de la Revolución Rusa son universales, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma. No dice exactamente universales, pero que van a estar presentes en todos los países, ¿no? Y que por ende adoptar una
posición antiparlamentaria y una posición antisindicalista intransigente era algo que está incorrecto, ¿no? Eso es en esencia lo que es en el texto. Obviamente es un texto muchísimo más complejo, pero con tal de ser esto corto vamos a dejarlo en eso. La izquierda antiparlamentarista en Alemania se decepciona con las posiciones de Lenin, considera que de hecho justamente el que los alemanes estén teniendo esas posiciones parlamentaristas, sindicalistas, es lo que está haciendo que fracasen en la revolución alemana, y que por ende tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? El acuerdo nunca se da y en el año de 1920 se separan del Partido Comunista de la fracción radical del Partido Comunista de Alemania, se separan y forman el Partido Comunista Obrero Alemán, por sus siglas en alemán KAPD. Matic es uno de los 100.000 miembros que se salen del Partido Comunista de Alemania y se unen al nuevo partido, ¿no? Y estos participan en otros eventos de la Revolución Alemana, ¿no? El levantamiento del Ejército Rojo en Ruhr o la Acción de Marzo. Ya para este momento la situación en Alemania ya comenzaba a enfriarse, ya no se veía tanto las posibilidades de éxito de una revolución y él en este momento se está dedicando al periodismo dentro del partido. El periódico se llama Kommunist Arbeit Zeitung. Y aquí es donde comienza su carrera como escritor. De hecho, uno de las madres de sus compañeros le dice: eres una persona buena para escribir, ¿no? Deberías dedicarte a esto. Y también recibe apoyo, vamos a decir, educación de redacción por parte de artistas que son parte del movimiento temprano dadaísta, ¿no? Que son parte del movimiento comunista radical en Alemania, ¿no? Especialmente está el poeta expresionista Albert Reiner y su esposa Frida Reiner. Cuando muere Albert Reiner Walter Reiner. Pasemos a la corte musical para darle un poquito también de índole y para despertar nuestros tiempos de musicalización y contexto a lo que está pasando en este momento que nos estás hablando de la revolución alemana y los consejos sobre esa información, con la canción que tú mismo nos sugieres, que es Streiklied, una canción que nos habla sobre las luchas obreras en Alemania. Es posterior a los eventos de los años 20, pero igual es relevante, así que vamos a pasar con esto y continuaremos con los detalles de la vida de Paul Matic después de este corte musical. Estamos en todo el culto del motor de la historia y quédense con nosotros para hablar sobre Paul Matic y los consejos obreros. Lebst von deiner Arbeitskraft und dein Lohn reicht grad zum Leben, wenn auch deine Frau Milch schafft. Aber 1000 Mark
bien, acabamos de escuchar esta canción que se llama Strike Lied. Es una canción alemana que habla precisamente sobre las luchas obreras que se viven en el periodo. Es una canción ya cuando Alemania está dividida en dos, la occidental y la oriental. En esta canción provino del lado occidental, la República Federal Alemana, y pues nos habla sobre cómo es que todavía muchos de los malestares sociales que acompañaban a Alemania desde los años 20 todavía se viven, al menos en la mitad occidental de Alemania. Y pues bueno, estamos en el motor de la historia. Estamos discutiendo sobre la vida de Paul Matic, uno de los marxistas menos destacados del canon oficial, pero que tiene aportes interesantes que podríamos rescatar en el ejercicio de autocrítica y reflexión, y por lo tanto lo traemos hoy a cuestión. Aquí Pablo nos estaba haciendo una pequeña biografía de su vida. En resumen, pues este señor Paul Matic pues vive en Alemania durante la Primera Guerra Mundial y participa en pues una medida no tan importante dentro de la coyuntura que es la revolución espartaquista y demás, pero sí siempre está afiliado con la izquierda más izquierdista de los revolucionarios alemanes. Y pues todavía no termina, pero ya va a acabar sobre que Paul Matic entraba a contacto cuando forma parte de las filas del Partido Comunista Obrero Alemán. Que conoció a unos poetas dadaístas, decías. Sí, conoció a poetas dadaístas, Walter Reiner y Frieda Reiner. Walter Reiner era conocido por ser pues medio drogadicto y se muere de sobredosis en 1925. Su esposa, Frieda Reiner, queda viuda con 2 hijos. Y Matic, pues vamos a decir que no encontré ningún tipo de información si realmente tenía sentimientos por ella o no, pero lo que él hace es se casa con ella con tal de que sus hijos no sean enviados a un orfanato. Pero ahora tiene que dedicarse a mantener 2 hijos y pues ya no puede participar en el movimiento revolucionario. Recordemos que aquí esta es la época de la hiperinflación en Alemania, así que está muy complicado conseguir empleo que pueda ser satisfactorio para mantener una familia. Así que él decide irse a vivir a los Estados Unidos. Él se muda, él está en varias ciudades en Estados Unidos, pero allá su lugar más donde tuvo más impacto fue en la ciudad de Chicago, en donde participó en el movimiento de desempleados y en el Trabajadores Industriales del Mundo. También en 1934 funda International Communist Correspondence, en donde hace la mayor parte de sus publicaciones alrededor de su vida, ¿no? Luego llega la Gran Depresión y también tiene problemas para conseguir trabajo. Intenta conseguir dinero con sus trabajos, pero es rechazado, ¿no? Por muchas editoriales, también por la propia escuela de Frankfurt. Más que nada fue porque, como mencionamos, sus textos son bastante controvertidos, ¿no? Especialmente para la época. Pero ya cuando se acerca el fin de su vida, sí ya empieza a recibir la atención que se merecía. Y muere, vamos a decir que muere en el punto más alto de su carrera, ¿no? Tristemente. Y en 1983, su último trabajo, bueno, ni siquiera después de su muerte, su trabajo último póstumo fue Marxismo, el último refugio de la burguesía, punto de interrogación. Y ahora, creo que con el fin de su biografía daremos paso a discutir, ¿no? La discusión de sus trabajos. Pues sí, o sea, con ese último trabajo que dices, o sea, Marxismo, el último refugio de la burguesía, o sea, sí se nota ahí otra vez que este señor parecía que elegía siempre los títulos más particulares para sus artículos, y puede que vos también decían que estás escribiendo, güey. Pero aún así, por ejemplo, otros artículos destacados que están en este tomo que tenemos, este tomo que compila algunos cuantos, tenemos Karl Kautsky, desde Marx hasta Hitler. Ahí tenemos otro nombre curioso. Tenemos El héroe, entre comillas, de Kronstadt, escribe la historia, una reseña a la revolución traicionada de León Trotsky, porque también criticaba a Trotsky, aparte de a Stalin y a Lenin. Bolchevismo y estalinismo, que pues hace en este artículo, eso lo que hace es plantear que entre la discusión entre trotskistas y stalinistas
de que no, es que Stalin, es que si no hubiera llegado Stalin, todo hubiera salido bien. Y Trotsky era el sucesor legítimo de Lenin, tanto teóricamente como políticamente. O al revés, los stalinistas, de que no, Trotsky es un agente del capitalismo que quiere sabotear a la Unión Soviética con sus escritos y son sus partidarios, es menester deshacernos de él. Pues no, para Paul Matic, para también ya adentrarnos en su postura particular acerca de esa cuestión, pues para Paul Matic, ambos exponentes, León Trotsky y Joseph Stalin, pues no podían ser tan diferentes realmente, ya que ambos acataban muchos de los elementos básicos de la teoría marxista-leninista, proporcionados por Vladimir Lenin, como el centralismo democrático, como el partido vanguardia, y que la dirección de la revolución debe recaer en esta misma vanguardia, en este mismo partido dirigente que guía a la clase trabajadora en las batallas y en la revolución para poder finalmente dar lugar al socialismo como tal. Y a pesar de las diferencias que hay entre los postulados de Trotsky y los de Stalin, pues para Paul Matic esto no puede ser más que una diferencia apenas superficial, similar a como podría ser una disputa por ejemplo, en Morena, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede decir que hay diferencia entre las posturas de Claudio Sheinbaum, de Marcelo Ebrard? Recuerdo que cuando estuve en la Ciudad de México, cuando se inauguró la campaña de Claudio Sheinbaum, cuando salió Marcelo Ebrard también a saludar al público, sí, algunos que otros, no todos, pero sí algunos que otros, recuerdo que lo abuchearon, y específicamente un señor lo tildó de traidor. Pero pues, ¿qué tanto podemos tener a un traidor como si nada en nuestras propias filas del movimiento, del partido? Y pues bueno, volviendo con Matic, pues sí, como bien decíamos, su trabajo es uno pues que critica constantemente al capitalismo y a otras tendencias, pero pues también le dedica varios litros de tinta a la crítica al movimiento obrero, no para desprestigiarlo, sino como para querer pues reflexionar sobre, ¿estamos haciendo lo adecuado? ¿Esto nos va a servir? ¿O estamos reproduciendo las formas y las dinámicas sociales que tanto estamos luchando por destruir y por superar? Es algo que en este artículo que se llama Consejos Obreros, el comunismo de consejos, perdón, me confundí con el de Anton Pannekoek, tiene nombre similar, pues ya comienza a tratar el asunto, y es muy interesante lo que se dice. Está escrito en los años 30, es decir, ya tiene muy buen tiempo, casi 100 años ya, pero esta parte, que la leí hace unos días para este capítulo, se me hizo muy, muy interesante. Aquí voy a citarles. No ha de esperarse un resurgir del viejo movimiento obrero. Ese movimiento obrero, que pueda ser considerado nuevo, tendrá que destruir los rasgos mismos del viejo movimiento obrero, que eran considerados su fortaleza. Debe evitar sus éxitos y no puede aspirar meramente a una expresión organizativa mejor que antes. Debe entender todas las implicaciones de la fase presente del desarrollo capitalista y organizarse de acuerdo con ello. No debe basar sus formas de acción en las ideas tradicionales, sino en las posibilidades y necesidades dadas. Dentro del contexto de los años 30, pues claramente Paul Matic se refiere a la Unión Soviética y al marxismo-leninismo, que comienza a elegirse como la doctrina oficial de Estado, pues de la URSS, pero también como la doctrina única del movimiento comunista internacional y del movimiento obrero, igualmente a escala mundial. Y pues esto como que nos dice Paul Matic, que viene siendo de que sí, hoy es importante la lucha, pero el capitalismo también es dinámico. Nuestras estrategias también deben adaptarse a las condiciones mismas del capitalismo. Es algo que se ha discutido tanto en la web como en la política material, ¿verdad? En algunos lados, que viene siendo pues cómo podemos hacer frente a nuevas coyunturas, nuevas experiencias, cosas que todavía no nos habíamos visto antes. Pues para Paul Matic no presenta una solución. Bueno, sí la presenta, que son el comunismo de consejos, ahorita vamos a dar detalle con eso, pero para Paul Matic pues viene siendo evidente, primero, antes de llegar a la conclusión, de que seguir repitiendo una y otra vez una misma estrategia no nos está llevando a ningún lado,
Y de hecho puede ser que nuestras estrategias estén reproduciendo y estén fundamentadas no en la lucha, no en algo nuevo, no es el inicio de una nueva sociedad, sino una expresión más de la realidad capitalista de producción. Sí, esto es uno de los argumentos más interesantes de Matic, ¿no? De que él dice explícitamente que la caída del movimiento obrero coincide con la caída del capitalismo en los años 30, ¿no? Es decir, una se complementa de la otra. Usualmente estamos acostumbrados a pensar al movimiento obrero como algo separado, ¿no? De las dinámicas del capitalismo. Esa es la esencia, ¿no? De la lucha de clases, ¿no? Los obreros le hacen frente al capital. Pero lo que él identifica que algunas organizaciones obreras encontraron un lugar cómodo, ¿no? Dentro del capitalismo, ¿no? Especialmente una de las primeras organizaciones que él critica son los sindicatos, ¿no? Los sindicatos ahora son una parte íntegra del capitalismo, ¿no? Si los obreros luchan por, vamos a decir, por mejores salarios, por mejores horas de trabajo, ese cambio se termina expresando en cambios no hacia un debilitamiento del capitalismo, sino participar en sus cambios dinámicos, ¿no? Es uno de los conceptos más como controversiales, ¿no? Que introducen el texto, ¿no? La idea del movimiento capitalista de los trabajadores. Está muy controvertido, ¿no? Creo que mucha gente lo encontraría como controversial, ¿no? Movimiento capitalista de los trabajadores. Sí, o sea, ¿cómo puede ser que los trabajadores, la capa de la sociedad que la más están afectados por la ganancia y por la opulencia de los burgueses, por personajes como Salinas Pliego y como también Epstein también, con todo lo que ha salido, cómo es que esta gente que no solo vive de nuestro perjuicio, sino que goza activamente con nuestro sufrimiento, ¿cómo puede ser que un trabajador esté luchando por mantener esto? O le resulte cómodo tan siquiera vivir en una realidad así, pues para Paul Matic, pues todo viene siendo expresión de cómo nos organizamos. Desde los sindicatos, pues los concibe que el sindicato no se propone, contrario a un consejo obrero, un soviet o un partido comunista, la desaparición de las dinámicas capitalistas, sino que el sindicalismo presupone la existencia del capitalismo, es decir, presupone la existencia del trabajo asalariado, la división social del trabajo, es decir, que una gente administre y que otra gente sea la mano de obra. Presupone la existencia del dinero, del valor del dinero, del capital en sí mismo, de la producción de valor y de la reproducción del capital por medio de la ya dije muchas veces producción, pero bueno, de la producción masiva de mercancías. El sindicato solo buscaría que los trabajadores saquen un mayor provecho de esas dinámicas, es decir, mejores salarios, mejores condiciones, que no son para nada malas. Esto no quiere decir que sea malo, o sea, obviamente necesitamos una mejor condición laboral. Los trabajadores merecemos pues mejores derechos, mejores oportunidades, mejores condiciones de vida más allá de nuestro trabajo en sí mismo. Pero para Paul Matic dice que pues no se trata solo de conseguir esto, que al final de cuentas es efímero. Va a venir otra administración que nos va a quitar todo lo que ya hemos ganado y que pues todavía inclusive con un salario muy, muy grande y unas condiciones más o menos decentes, aún así fenómenos como la enajenación, como la alienación y seguir manteniendo un sistema de producción infinita con recursos planetarios finitos, entre otras tantas problemáticas que pues Paul Matic no vio como tal, pero que podemos complementar nosotros como pues la gente del futuro. Pues sí, es importante destacar de que podemos tener a lo mejor ya todo más tranquilo, color de rosa, pero no necesariamente sería lo más adecuado. Pues Paul Matic quiere ir al grano, o sea, Paul Matic lo que hace es pues sí, ir al punto. No se trata de esto, se trata de superar el capitalismo, no de mejorarlo sencillamente. Y algunas expresiones del proletariado, la antítesis, según Karl Marx, del sistema capitalista, nos terminarían dando no una superación, sino el mantenimiento, la perpetuidad del sistema capitalista de producción. Y es algo muy interesante, sí.
todo lo que estamos comentando aquí del señor Paul Matic. Pero pues bueno, vamos a pasar a nuestra segunda pausa musical. Ahora que son las 12:42, vamos a seguir comentando sobre cómo es que podemos ver estos planteamientos del señor Paul Matic en nuestra actualidad. Y pues vamos a pasar con otra canción en alemán para mantenernos en línea con la nacionalidad del autor. Esto es Space Jazz, de un grupo que no es alemán, es de suecos, pero que se hacían pasar por germano-orientales, o sea, de la República Democrática Alemana. Y pues bueno, esto se llama Space Jazz. Vamos a oír esta canción y quédense, nos invitamos a que se queden con nosotros todavía en Prolet Cult. Ahorita volvemos. Wir wollen singen, Blues und Jazz, es macht Spaß, ja haha. Wir wollen singen, Blues und Jazz, es macht Spaß. Und bist du dick oder schmal, so ist es ganz egal, wenn alle singen. Wir wollen singen, Rock'n'Roll, es ist toll, jawohl. Wir wollen singen, Rock'n'Roll, es ist toll. Und bist du dick oder schmal, so ist es ganz egal, wenn alle singen. Wir singen alle so.
pues bien, esto que acaban de oír se llama Spaz Jazz, una edición en vivo de este grupo sueco que se hace pasar por alemanes de Alemania Oriental. Pues bueno, esto que vamos a oír, estamos en Blooded Culten, motor de la historia por política de rock and roll, ya en nuestra última recta. Vamos a seguir hablando del tema que tratamos el día de hoy, que viene siendo la vida y obra del señor Paul Matic, a unos cuantos años de fallecido. Un día de hoy, pero del año 81, acabamos de ver, si ya nos van sintonizando, que Paul Matic fue pues un militante de la izquierda comunista alemana durante toda su vida, más destacado en los años 20 y 30, cuando era parte de la Liga Espartaquista y posteriormente el Partido Comunista Obrero de Alemania, y después se dedica a, más que nada, pues a escribir pues los textos y artículos de carácter político y económico y social sobre el capitalismo, pero no solo el capitalismo, sino las expresiones de izquierda del capitalismo, que pues él también se dedica a criticar, ya que se hacen pasar por ser anticapitalistas o de radicales completamente revolucionarios, cuando en realidad solo terminan para él reproduciendo las mismas dinámicas del capitalismo que tanto se critican, pues. Y ahorita vamos a ver algunos cuantos ejemplos de cómo es que los postulados de Matic, sobre cómo es de que algunos partidos de izquierda, algunas organizaciones como los sindicatos, no quieren acabar con el capitalismo, sino que lo quieren mantener, ya que su existencia depende de ello. Pero pues podemos empezar contigo, con algunos detalles que hayas visto. Sí, otro aspecto interesante de la crítica de Paul Matic es cómo, o sea, regresando a la correlación, ¿no?, entre el pico del capitalismo y el pico del movimiento obrero, ¿no? Él observa que en la caída de los años 30, durante la Gran Depresión, el papel que toman las organizaciones de izquierda es bastante particular, ¿no? En vez de continuar la lucha por los derechos o por las mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores, estos se ponen del lado del Estado de una forma bastante interesante. Él lo observa particularmente en organizaciones como la CGT en Francia, que proponen la idea de la planificación nacional, ¿no? O sea, que las propias organizaciones sindicales puedan contrarrestar la anarquía productiva, ¿no?, del capitalismo que lleva a las crisis. Pero él se da cuenta que es precisamente en esos momentos de crisis donde se muestra el verdadero carácter de estas organizaciones, ¿no? O sea, observa en los años 30 que no solamente los movimientos obreros, sino en general todos los capitalistas del mundo están interesados en resolver su propia anarquía productiva, ¿no? En los Estados Unidos tienes el New Deal. En la Europa continental tienen los fascismos, que tienen economías más o menos planificadas, mano dura, en Alemania, en Italia, y tienes una economía planificada ya directamente en la Unión Soviética, ¿no? Que a pesar de tener el nombre de socialista o hacer la transición al socialismo, tiene sus bases económicas idénticas, intactas, ¿no?, al capitalismo, ¿no? Y es esto, ¿no? O sea, no está diciendo que de que fascismo, capitalismo, comunismo soviético son exactamente lo mismo, sino que son fases, son soluciones diferentes a un mismo problema, ¿no? Sí, que es la anarquía, ¿no?, productiva. Sí, son expresiones particulares de acuerdo a las condiciones del desarrollo capitalista. O sea, los socialistas soviéticos pues implementaron medidas como la nueva política económica o la planificación central, la industrialización a manos de Stalin, a como fue, debido a que pues era un país pues atrasado económicamente, no había tantas fábricas y demás. Era necesario recurrir a una medida como la planificación por parte del Estado para sacar adelante la producción. En Italia, sobre todo, o sea, se trajo el corporativismo, una alianza de clases entre la burguesía y el proletariado dirigida por el Estado, a manera de consolidar lo que para el fascismo es el Estado totalitario, que viene siendo, pues sí, incluir dentro de las instituciones oficiales a los distintos sectores económicos para que puedan solventar sus diferencias, supuestamente, y en pro del interés nacional. Ya no habría conflictos ni crisis. El New Deal de Franklin D. Roosevelt pues también fue una especie de entendimiento hacia los trabajadores, que participen más y poder solventar controlando a los grandes financieros y demás.
pero pues vemos que la intención detrás no es querer solucionar, sí, el problema latente, que es la crisis, pero no la raíz de por qué hay crisis en primer lugar, que viene siendo la dinámica anárquica del capitalismo, la producción por la producción, la ganancia por la ganancia, y que el trabajador siga trabajando de sol a sol todos los días, pero con que tenga más salario y que tenga 2 días de descanso, que es necesario, sí, pero pues no nos podemos quedar siendo nomás trabajadores así nada más, simplemente porque luego va a venir otra vez la crisis, porque no hemos tratado ese asunto. Y también eventualmente esos mismos organismos, ese mismo Estado, termina por volverse en contra de los verdaderos intereses de la clase trabajadora. No hay que por qué ahondar mucho en la Unión Soviética o en Estados Unidos. En México mismo tenemos una amplia experiencia de sindicalismo charro, sindicalismos que no, en primer lugar, ni siquiera defienden los intereses inmediatos de la clase trabajadora. Muchos trabajadores todavía tienen horas extra que no les pagan, trabajan más de 8 horas, no les pagan a tiempo, no les pagan lo suficiente, algunos se accidentan y no les retribuyen, algunos directamente mueren en donde trabajan y no hacen nada. Pero organizaciones como pues la CTM, la CENOP, pues no están para eso, sino que están para defender la línea política en turno. En el siglo pasado del PRI, y hoy los vemos siempre con Morena y alguno que otro todavía con el PRI, pero pues en lo que muere este partido, pues vamos a ver con quiénes más se van a terminar yendo. Pues es aquí, en estos ejemplos particulares, donde podemos ver que Paul Matic tenía un punto al final. Pues puede que en el siglo pasado, en su tiempo, y en Estados Unidos no era tan evidente tal vez, pero hoy, en un mundo post-Guerra Fría, en un mundo donde pues el capitalismo está en crisis todavía, pero asimismo no hay una postura, un baluarte, un bastión que podamos decir, este es el ejemplo, o esto podemos hacer. Algunos dirán, China, o no sé, algo más, pero eso lo veremos aparte en otro capítulo. Pero pues sí, o sea, la izquierda está fraccionada. No hay un consenso sobre qué hacer, sobre qué es lo que podemos hacer, qué podemos reemplazar al capitalismo con, o sea, o inclusive si nuestras estrategias están dándonos la respuesta, o puede que solo estemos volviendo otra vez en este vicio, en este círculo eterno de querer repetir al capitalismo, pero con una bandera roja en el aire todos los días. Sí, esta es una de las, es como el vacío, ¿no?, que deja un poco el texto de Matic, ¿no? Porque, o sea, es un texto crítico muy bueno, ¿no? Pero, o sea, al final del día su propuesta nomás se queda en con que, ok, vamos a hacer, ahí está la clave, ¿no? Dice grupos de consejos de comunistas de consejos, no dice un partido político. Pero aún así pienso que, o sea, es muy valioso el texto de Matic. O sea, su ideal, no es tanto su ideal, sino lo que es la idea del comunismo de consejos, ¿no? Que es como, no sé, creo que es como un término un poco trampa, porque, o sea, no es como que lo vea como una variante única del comunismo, sino piensa que, o sea, la expresión de los consejos históricamente es la expresión más cercana al comunismo, ¿no? O sea, sí, es una... vamos distintos a diferenciar del partido, diciendo que el partido es una institución de la burguesía, de la política, y un consejo obrero viene siendo algo, pues aparte de que más apegado a la clase trabajadora, pues viene siendo un modelo organizativo más horizontal, más directo, menos, que no se somete tanto a los intereses de una dirección como si un partido. Sí, por ejemplo, solo para mencionar brevemente en comparación, por ejemplo, es su otro consejista como Pannekoek, su esquema más o menos de cómo sería este proceso dice que en una crisis económica, la producción se llegaría a una pausa, el dinero ya no valdría realmente nada, así que es donde los consejos surgen para llenar este vacío, ¿no? Y no es necesariamente donde ya se implanta este sistema, porque eso es algo que tiene que ocurrir necesariamente para ellos a escala global, sino que empieza a surgir las posibilidades reales, ¿no? De una sociedad que no existe, donde se calcula, según ellos, la producción es regulada por el cálculo de tiempo socialmente necesario. No vamos a indagar en qué es eso, ¿no? Pero, o sea, esencialmente esa es más o menos su línea, su trayectoria. Pues sí, y por eso ya nos vamos a finalizar.
el programa de hoy. Pues Powermatic, en resumen, pues en su tiempo no fue tan conocido, pero al día de hoy tiene algunos aportes que consideramos valiosos y que sí pueden valer la pena incluir sus artículos, sus textos y su obra en general en la discusión por una nueva sociedad que sigue siendo tan necesaria al día de hoy. Nos hacemos esa invitación. Pues Powermatic es algo sencillo de encontrar en línea. Si no, pueden acercarse a nosotros en nuestra página de Instagram, Brothercult_radio. Nos podemos pasar artículos, PDFs de Powermatic y de otros también. Ahí tenemos unos cuantos en nuestra biblioteca particular. Y pues bueno, ya para finalizar, les invitamos a quedarse en sintonía del 106.7 FM. Ahorita sigue El Fin Justifica los Medios. Después, a las 2, inicia Julio Bejarano con Scratch, la selección musical en vinilo por las ondas hertzianas. Y todavía en todos los días hay cosas interesantes por esta emisora, así que les invitamos a quedarse en sintonía. Y pues bueno, ya para despedirnos, esto fue Brother Cult, el motor de la historia. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Los veremos el siguiente sábado. Aquí se despide Brother Cult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.